este tiempo que estamos viviendo, por gracia de Dios, es un tiempo de muchas dificultades. Es un tiempo como el tiempo cuando el pueblo de Israel anduvo por el desierto. El desierto no sería nada fácil, ¿verdad? Hacía calor, todo era arena, no había un paisaje muy bonito. A veces pues uno podría pensar, ¿no? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? Y estamos viviendo un tiempo similar. Pero de la misma manera que Dios estaba con el pueblo de Israel cuando anduvo por el desierto, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De la misma manera que Dios les protegió, los guardó, les dio toda la provisión que necesitaban. De la misma manera Dios está con nosotros en este tiempo. Por eso lo más importante no es lo que vemos, lo que sentimos. A través de eso Satanás nos engaña continuamente. Lo importante es aferrarse al pacto, aferrarnos a la palabra. En estos días, a través del culto, el pastor Ryu está compartiendo sobre el tabernáculo. Y el tabernáculo tenía que tener la lámpara encendida 24 horas. Eso tiene un significado espiritual, ¿verdad? El tabernáculo es la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia tiene que estar también alumbrando en este tiempo 24 horas, ahora más que nunca. Porque de verdad Satanás está obrando constantemente, está empezando a haber persecución para la iglesia. Y también vienen muchos desastres. Por eso continuamente tenemos que estar levantando la iglesia para que alumbre la luz de Cristo 24 horas. A través de cumplir esa función constantemente, aunque sea online, constantemente hay que estar compartiendo el Evangelio de Jesús, el Cristo, que es la verdad, que es la luz para echar fuera toda oscuridad, y que nosotros los creyentes podamos estar aferrándonos al pacto, que es lo que hacían en el tabernáculo de reunión. En el tabernáculo estaba la luz, el pan de vida 24 horas, y en el tabernáculo de reunión se reunían los creyentes para recibir la palabra, la fuerza, y después iban a sus tiendas para llevar esa bendición a sus casas y, por supuesto, también a sus campos. Por eso, en el nombre de Jesucristo, que estemos 24 horas aferrándonos al pacto de Jesús, el Cristo, que podamos disfrutar que Jesucristo ya ha consumado todo para nosotros, que podamos disfrutar de que al tomar su pacto el reino de Dios se establece allí donde estamos. Todos los problemas que estamos afrontando tienen un carácter espiritual, pero ya Cristo venció a Satanás. Por eso cuando sus hijos nos aferramos a su pacto y empezamos a orar, eso tiene un poder espiritual tremendo. El reino de Dios se establece, la oscuridad es quebrantada. Y el Espíritu Santo obra y las obras de salvación se levantan. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de este tiempo puedan aferrarse fuertemente al pacto de Dios, que nunca cambia, que siempre se cumple. Es el pacto seguro para nuestras vidas. Y orando, los lunes, Dios mediante, vamos a estar compartiendo el discipulado, cuyo título es Los mensajes del Evangelio para el campo, originalmente del pastor Ryu. Entonces, es muy importante que estemos levantándonos como discípulos. Si se fijan, el Señor, aunque tenía capacidad, ¿verdad?, para poder estar levantando a mucha gente, Él escogió a 12. Y estuvo discipulándolos durante 3 años y medio, pero luego resucitando, también los tomó aparte y estuvo 40 días allí en el monte del Olivar, todavía hablándoles acerca del reino de Dios.
Y nosotros tenemos que estar preparándonos conforme a la palabra. Estoy orando para que este estudio no sea un conocimiento más, sino que a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, podamos estar gozando de la vida y el poder de Jesús el Cristo. Y el primer encuentro nos está hablando de la seguridad de la salvación. El texto bíblico lo hemos leído Efesios 2 del 1 y el versículo 2 también. Y es muy importante tener seguridad de la salvación. Yo, aunque era creyente muchos años, había una etapa de creyente que no tenía seguridad. Y la verdad que era un sufrimiento, porque aunque me esforzaba mucho en la iglesia haciendo muchas cosas, luego por la noche pensaba siempre, bueno, si ahora me muero, ¿me voy al cielo o no me voy al cielo, verdad? También hay muchas corrientes teológicas que están diciendo una cosa y otra. Pero es muy importante que estemos aferrándonos correctamente a la palabra de Dios. Y siempre la palabra la tenemos que ver, los 66 libros, siempre a través del Evangelio. Si yo no tengo seguridad, la verdad que es difícil que esté disfrutando, ¿verdad? Como hijo de Dios no voy a poder disfrutar. Y si no disfruto, Satanás me va a estar engañando continuamente. Y por supuesto, no voy a poder estar compartiéndole a otros el Evangelio de algo que no estoy disfrutando. Por eso es muy importante que tengamos seguridad de la salvación conforme a la palabra, que es la verdad. Cuando he ido a compartir a algunas iglesias de distintos países, siempre me gustaba, a veces, ¿no?, que la gente, los creyentes, los hermanos, les pedía que cerraran los ojos y que sinceramente levantaran la mano los que estaban seguros de que si en ese momento morían iban al cielo. Y era sorprendente, la verdad. Poquísimos de verdad tenían esa seguridad. Y hablo de muchas iglesias y muchos países distintos. Entonces, la verdad que tenemos que estar muy agradecidos a Dios por su palabra, porque la palabra es la garantía que Dios nos da, son promesas para sus hijos. Y en ella nos está explicando que los que por gracia de Dios hemos podido creer que Jesús es el Cristo, y a través de la fe lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido esa salvación, y esa salvación es algo eterno ya, no puede cambiar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de su palabra Dios nos esté hablando y esté dándonos seguridad, de esa seguridad de la salvación tan preciosa, la mayor bendición que hemos recibido. Y lo primero es que podamos entender cuál es el estado de las personas que no han sido salvadas. Y no digo que vayan o que no vayan a la iglesia, que no sean engañados por eso. No es por ir a la iglesia uno se salva, ¿verdad? No es por ir o por no ir a la iglesia. La salvación es solo a través de Jesús el Cristo. La palabra de Dios nos habla que las personas que son no salvas están muertos espirituales, como dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A través del pecado original, la gente, las personas, morimos espiritualmente. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces el hombre, que tiene tres partes, como dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, la parte espiritual, el alma y la parte física, a causa del pecado, engañado por Satanás al romper el pacto, el hombre murió espiritualmente. Dios lo había advertido claramente a la hora de hacerle ese pacto en Génesis 2:17. El Señor le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás. Y así fue. El ser humano, nada más pecar, murió espiritualmente y por eso quedó separado de Dios. Porque Dios es espíritu, como dice en Juan 4:24. Por eso Él murió, porque la paga del pecado es la muerte, murió espiritualmente. Entonces, separado de Dios, muerto espiritualmente, es un estado terrible de maldición, donde una persona no puede tener paz, donde estás vacío completamente, porque te falta la parte más importante. Entonces las personas en ese estado están totalmente oprimidos, y son oprimidos a través de problemas. ¿Cuál es el primer problema que les oprime? Pues son los problemas espirituales. Ellos están oprimidos por Satanás, porque nada más el hombre quedar separado de Dios, Satanás empezó a dominar su vida. En Juan 8:44, el mismo Jesús está diciendo a los fariseos, que eran personas religiosas que se esforzaban grandemente por intentar recibir la salvación. Tenían un montón de normas, era un esfuerzo tremendo. Pero el mismo Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La gente, por supuesto, no es consciente. En Apocalipsis 12:9 dice que Satanás es el engañador de este mundo. Su mayor engaño es hacer creer que no existe. Y desgraciadamente, incluso en muchas iglesias, nunca hablan de Satanás. Dicen que eso es un mito, que es mentira. No hablan de Satanás. Pero la palabra de Dios nos explica quién creó Satanás, cuándo lo creó, cómo trabaja y su final está claramente explicado. Y el mismo Señor Jesús habla claramente de Satanás. Dice que vino a hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Entonces este ser nos oprime espiritualmente. Somos sus esclavos cuando estamos separados de Dios. Es algo terrible, ¿verdad? Estar oprimido por Satanás. En Hechos 10:38, a la parte final del versículo dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Es decir, que el diablo te oprime continuamente. ¿Cómo te oprime? Pues te hace caer en problemas mentales. Te empieza a dar complejos. Tú no vales nada. Tú eres imperfecto. Te empieza a meter complejos, límites, empieza a hacer heridas en tu vida, empieza a hacer que caigas en pecados, que te trae ansiedad, miedo, estrés, depresión, cólera, celos, una lista interminable. De esa manera, Satanás está oprimiendo tu vida, a las personas separadas de Dios. Me acuerdo hace años que fui a la iglesia y el pastor estaba ministrando a una hermana. Yo estaba ensayando con el grupo de la alabanza en otro local y se empezaron a oír unos llantos terribles. Nunca se me olvidará. Eran unos llantos, pero era como una angustia que salía, pero fue casi una hora, unos llantos tremendos, pero algo desgarrador, de verdad. Se me ponían los pelos de punta. Era tremendo el dolor que esa hermana tenía, y a través de la palabra Dios estaba obrando en su vida y la estaba sanando, y salían unos llantos terribles, ¿verdad? Por eso siempre que leo el versículo, oprimidos por el diablo, me acuerdo de esa hermana, cómo a través de las heridas que había puesto en su vida, circunstancias familiares muy graves, todo el dolor que había tragado durante años esa persona, cómo le había oprimido tan grandemente Satanás, y por supuesto, gracias a Jesús el Cristo, ella pudo estar recibiendo la sanidad. Pero Satanás oprime espiritualmente, oprime mentalmente. Por eso el Señor, que conoce lo que hay en el corazón del hombre, en Mateo 11:28 está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque Él sabe
que las personas no salvas, separadas de Él, están cargadas, están fatigadas por el pecado que hay en su vida, por los pecados que están cometiendo, que están atando sus vidas, por las heridas, las mentiras que ha metido Satanás en sus corazones, por la culpa que hay en su conciencia. Están cargados como una mochila llena de piedras, cada vez es peor. Y así es el estado de las personas no salvas. De esa manera obra Satanás. Por supuesto, también son oprimidos físicamente, porque Dios no nos dio un cuerpo físico para estar soportando el peso del pecado en nuestra vida, para estar lleno de estrés, de preocupación, de ansiedad. Tu cuerpo físico llega a un momento que se enferma. El temor hace que nuestro sistema inmunológico esté cayendo grandemente, a través del temor, del pánico, que es algo que desgraciadamente muchas personas están sufriendo. Hacen que su sistema, el sistema natural para defenderse de las bacterias y de los virus, esté bajando. Eso es lo que produce el temor. Y al final las personas se ponen enfermas. Y también son oprimidos a través de los problemas del destino, porque las personas no salvas, dice la palabra, que cuando mueren físicamente hay un juicio y hay dos destinos, Hebreos 9:27. Y en ese estado van a estar una eternidad yendo desgraciadamente al infierno. Y también tienen problemas para la siguiente generación. El Señor habla en Éxodo 20:4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los que están hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, la idolatría, la maldición, se traspasa. Todos los padres quieren dar la mejor herencia a sus hijos, pero lo que no saben es que si nuestros hijos, como el Padre, están separados de Dios, si le damos, contra más dinero le demos, ¿en qué lo van a gastar? Va a ser peor totalmente para ellos. Por eso, igual que están heredando nuestros apellidos, incluso nuestra parte física, también heredan espiritualmente. Y si una persona está separada de Dios, es la herencia que está dejando a su siguiente generación. Esa es la condición que nos explica la palabra de Dios, que es la verdad, de las personas no salvas. Es un estado terrible que no pueden cambiar por sus fuerzas. Si su estado es ese, puede parecer que le va bien humanamente, que tienen éxito, puede parecer que les sonríe la vida, pero son como bombas de tiempo, es imposible. Llega un momento en su vida que explosionan, llega un momento, a través de una situación, de otra. Es algo terrible. Por eso tenemos que estar mirando a las personas que están a nuestro alrededor, que todavía no conocen a Jesús el Cristo. Y si estamos hablando con ellos, orando con ellos, al hablar, si nos abren el corazón, vamos a ver realmente que ellos están en esos estados que nos explica la palabra. De esa manera vamos a poder ayudarles y darles la verdadera respuesta. Y la respuesta es la que Dios nos da. Toda la Biblia, al centro, es la respuesta de Dios, Jesús el Cristo. Todo ha sido escrito, toda la palabra dice en Juan 20:31, para que podamos tener vida a través de creer que Jesús es el Cristo. De esa manera, es la manera de volver a Dios y poder estar teniendo la verdadera vida, la vida eterna, la vida con Dios. Esa vida y vida en abundancia que tenemos a través de Jesús el Cristo. Por eso la salvación es que a través de Cristo podemos estar cambiando nuestro destino. Y su nombre Jesús es Salvador, como dice en Mateo 1:21. ¿Y por qué necesitamos un Salvador? Porque estábamos en alta mar, en un océano
en una tempestad. ¿Y saben qué? No sabíamos nadar. Y es terrible, ¿verdad? Imagínense, en medio del océano, con una tempestad, y estás en el agua y no sabes nadar. Te esfuerzas, ¿verdad? Intentas con toda tu fuerza intentar salvarte. Pero llega un momento que las fuerzas empiezan a flaquear. En ese momento que uno empieza a hundirse, llega un momento que uno ya abandona, ya no le quedan fuerzas y se empieza a hundir, ya se deja caer. En ese momento, aunque nos dieran muchísimo dinero, ¿nos serviría para algo? Nada, ¿verdad? Aunque nos prometieran un alto cargo, un sitio de éxito, de fama mundial, ¿nos serviría para algo? Nada. En ese momento, aunque nos dieran mucho amor, ¿nos serviría para algo? No serviría para nada. En ese momento, cuando uno se va a ahogar, solo necesita una cosa. Hay una cosa que es la única que necesita para salvarse. Una cuerda, una soga, un salvavidas. Y eso es lo que Dios hizo. Él, como estábamos totalmente hundiéndonos y no había manera por nuestra parte de salvarnos, Dios, por su gracia, Él vino a salvarnos. Él nos tendió la mano, envió la cuerda. Para eso vino Jesús, para salvarnos de la maldición, de los desastres, para cambiar nuestro destino. Gloria a Dios. Y para poder salvarnos Jesús, Él cumplió el trabajo de Cristo. Como no había camino, Él mismo vino y nos abrió un camino. Él mismo es el camino que es verdad y que nos lleva a la vida. Como estábamos en pecados, Él pagó por nuestros pecados, nos liberó del pecado, de la maldición, del desastre. Y como Cristo, Él venció a Satanás, que estaba dominando nuestras vidas. Por eso, a través de Jesús, podemos recibir la salvación, porque Él cumplió el trabajo de Cristo. Él en la cruz dijo, consumado es, Juan 19:30. Y Él murió, pero al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y esa es la evidencia de que Él venció a Satanás, al pecado, a la muerte, a los desastres. Y al creer en Él, cuando creímos en Él, que fue pura gracia de Dios, cuando pusimos nuestra fe en Él y lo recibimos en nuestro corazón, esa victoria que Él consiguió es nuestra victoria. Cristo tiene todo el poder del cielo y de la tierra y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa salvación que Él ha conseguido, en primer lugar, es la solución a todos nuestros problemas del pasado. Nosotros nacimos sin saberlo con el pecado original, separados de Dios en pecado, bajo el poder de Satanás, y no podíamos cambiar eso. Pero a través de creer en Jesús el Cristo, Él nos liberó del pecado original y también perdonó nuestros pecados de acción o de omisión que cometimos por estar en el pecado original. Por eso, a través de Jesús el Cristo, dice la palabra, somos nuevas criaturas. Nuestro pasado ya ha sido totalmente solucionado. Eso es la salvación. Pero no solo el pasado. Esa salvación tan preciosa que hemos recibido por gracia también afecta a nuestro presente. Dice en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás sigue obrando. Él es el príncipe de este mundo, de este sistema que se llama el mundo, que él utiliza para controlar, para dominar este mundo. Y él sigue obrando a través de eso, pero ahora tenemos esa salvación. Ya él no nos domina. Podemos en el nombre de Jesucristo estar en el mundo, pero no ser del mundo. Porque el Señor no nos ha quitado del mundo, sino que nos ha puesto en el mundo, pero no para ser influenciados por el mundo, sino para influenciar con el poder del Evangelio y poder cambiar este mundo. Por eso, dentro de Cristo tenemos solución para los problemas presentes. Jesús, el Cristo, ya ha consumado todo.
Por eso esa salvación tan grande es el pasado, la solución, pero nuestro presente también está solucionado. Está todo preparado en el presente. Dios no solo solucionó nuestro pasado y luego nos dijo, vale, ahora vosotros tenéis que hacer las cosas. No, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la palabra que nada nos separará del amor de Dios. Somos de Cristo y todo el presente Dios está con nosotros, como cuando el pueblo de Israel anduvo por el desierto. El Señor ponía esa columna delante y detrás, ¿verdad? De la misma manera Dios está con nosotros, Él nos guía a través del Espíritu Santo. Dios envía a los ángeles y nos protege de todo peligro, porque somos sus hijos, somos su pueblo, para poder estar proclamando este Evangelio hasta que Él venga en su segunda venida. Por eso esa salvación, también nuestro presente, está todo preparado para nosotros. Y también la salvación abarca el futuro. Es la solución de los problemas también futuros. ¿Por qué? Porque a través de Jesús el Cristo ya tenemos vida eterna. No solo la vida eterna está en nosotros, sino cuando muramos físicamente, vamos a ir una eternidad al cielo, a la presencia de Dios. Eso ya está garantizado, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso en Lucas 10:20, cuando había enviado a los discípulos al campo, allí ellos pudieron experimentar el poder de Dios. Y volvieron emocionados al Señor, tan contentos, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor dijo, mirad, no estéis contentos por eso, no es lo importante. Lo importante es que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso tenemos que entender esa salvación tan grande que hemos recibido a través de Jesús el Cristo, el pasado, el presente, el futuro. Ya está todo solucionado para nosotros, porque Cristo dijo, consumado es. Él venció. Esa victoria es nuestra victoria. Él ha conseguido todo para nosotros. Ahora simplemente tenemos que estar tomando ese pacto cada día y disfrutar que Dios está junto con nosotros. Alinearnos a cumplir la misión que Él tiene para nosotros. ¿Cuál es? La evangelización del mundo. Ser testigos. Y los 7 remanentes representativos de la Biblia, simplemente aferrándose al pacto de Cristo, disfrutando con la oración que Dios estaba con ellos y enfocados en la misión de Dios, que era la evangelización del mundo en sus épocas, Dios a través de ellos, a pesar de que humanamente parecían personas débiles, a pesar de que vivían en épocas de grandes desastres, Dios los utilizó y los levantó grandemente como testigos. Vemos José, que era un esclavo, Dios lo levantó como un gran gobernador. David, que era un pastorcillo de ovejas, Dios lo levantó como un gran rey. Daniel, que era también un esclavo que estaba cautivo, Dios lo levantó como un gran consejero durante 4 reyes consecutivamente. Y ese es el poder de Dios, que si nos aferramos a su pacto y empezamos a tener seguridad de esa salvación que ya tenemos a través de Jesús el Cristo, de la misma manera Dios va a estar utilizando nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tener seguridad en la salvación, porque eso es lo que nos muestra claramente la palabra. Nosotros somos hijos de Dios. Está escrito en la palabra Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Escrito está. Nosotros tenemos mucha confianza en nuestro propio nombre, ¿verdad? Tenemos seguridad de cómo nos llamamos. Aunque una persona de repente estuviera 20 veces diciéndonos que tenemos otro nombre, no lo creeríamos. Estamos seguros. ¿Por qué tenemos esa seguridad? ¿Cómo podemos demostrar cuál es nuestro nombre?
Pues con el ID, ¿verdad? Con el carnet de identidad. Está escrito ahí. Y por eso estamos tan seguros. Pues nosotros tenemos una seguridad de que somos hijos de Dios porque está escrito en la palabra. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús el Cristo. A los que creen en su nombre. ¿El nombre de quién? De Jesús el Cristo. El Señor nos da poder, potestad, porque ser hijo de Dios es un poder muy grande, de ser hechos hijos de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Y eso nada ni nadie lo puede cambiar. No depende de que sea hoy más bueno, de que mañana sea más malo, de que tenga fallos, de que no los tenga. No depende de eso. Depende de la obra perfecta, suficiente y completa de Jesús el Cristo. A través de su obra es que yo soy hijo de Dios. Y está escrito en la palabra, que es la garantía que Dios nos da. Por eso, hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo, que puedan tener seguridad de esa salvación que el Señor nos ha dado por su gracia a través de Jesús el Cristo. No sean engañados. La mayor bendición que tenemos, la razón por la que estar mayormente agradecido, es por esa salvación. Porque a través de Jesús el Cristo, Él ha solucionado todo para nuestras vidas. De verdad, en este tiempo, todo lo que están pasando, todas las circunstancias que están enfrentando, Jesús el Cristo ya las ha solucionado. Por eso en este tiempo aférrense nada más al pacto, empiecen a orar y van a ver cómo Dios cambia esas situaciones en bendiciones, en oportunidades para proclamar el Evangelio. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es la segunda seguridad que tienen que tener? Es la seguridad de la guía del Espíritu Santo. Dice en Proverbios 3, versículos 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Por eso, el Espíritu Santo que mora en mí, Él nos guía. Por supuesto, siempre nos guía conforme a la palabra. Siempre. No podemos estar recibiendo la guía del Espíritu si es algo contrario a la palabra de Dios. Por eso lo más importante para recibir la guía del Espíritu Santo es cada día aferrarnos a la palabra de Dios, estar dentro de la palabra de Dios. Es algo muy importante y vamos a ver cómo de manera perfecta, concreta, el Espíritu nos está guiando. Por supuesto, Él siempre nos guía para cumplir su plan y su propósito. ¿Cuál es el plan absoluto de Dios? La evangelización del mundo. Por eso yo a través de la palabra tengo que estar aferrándome al pacto, alineándome a ese itinerario absoluto de Dios, que es la evangelización del mundo, y ahí voy a ver cómo Dios me guía de manera perfecta. Yo mirando mi vida hacia atrás, veo claramente, desde que yo me aferré al pacto de Jesucristo, cómo Dios, por su gracia, me ha ido guiando grandemente. De verdad. Es algo tremendo. Hubo momentos en mi vida, desde ese tiempo, que no eran fáciles. Es más, hubo momentos muy difíciles, de mucho sufrimiento, pero ya mirándolo, veo que era algo súper necesario, algo que Dios utilizó para sanarme, para prepararme. De verdad, eran necesarios esos tiempos difíciles. Por eso vi que hasta esos momentos difíciles Dios me fue guiando. El Espíritu Santo nos guía claramente. Por eso en el nombre de Jesucristo que tengan esa seguridad. Él nos guía. Cuando uno entra a un avión, tú ya sabes, compras el pasaje con una dirección, ¿no? Ya sabes el lugar del destino. Y ya entras dentro. Y ya puedes estar tranquilo. Porque a nadie se le ocurre, de verdad, nunca lo he visto en muchos viajes de avión que he hecho, que una persona se acerca a la puerta del piloto a decirle, oiga, que se está equivocando, que es a la derecha, que es a la izquierda. Nunca he visto eso.
Uno sabe que le van a llevar a ese destino. Nunca a nadie se le ha ocurrido decir, uy, que se están equivocando de camino, ¿verdad? Tienen seguridad. Nosotros estamos en el pacto de Dios. El Señor nos va a guiar a cumplir su plan y su voluntad a través de nuestras vidas, a cumplir la evangelización del mundo a través de nosotros. Por eso tenemos que estar tranquilos. Él nos va guiando. No hay que estar preocupándose ni afanándose. Solo cada día disfrutando, tomar el pacto y orar. Y vamos a ver cómo Dios nos guía. Porque los hijos de Dios somos los guiados por el Espíritu Santo. No solo nos guía, sino que también Él obra, el Espíritu Santo obra. Tenemos que tener seguridad a la respuesta a la oración. En Juan 14:14 el mismo Señor dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos el arma de la oración. No solo un arma, la oración es el tiempo más feliz, porque podemos estar comunicando, centrados en Dios, recibiendo su fuerza, su poder. A través de la oración, todo afán, todo problema, todo temor se va automáticamente, porque la paz de Cristo guarda nuestra mente y nuestro corazón en Él. Por eso la oración es algo tremendo. Y tenemos la seguridad, como nos explica claramente la palabra, que cuando un hijo de Dios ora al Padre en el nombre de Jesús el Cristo, para que su reino se establezca, ciertamente Dios nos da respuesta, ciertamente. Por supuesto, Él puede respondernos de tres maneras distintas. Hay veces que Dios en su gracia nos dice no, en su gracia. ¿Por qué? Porque Dios, sus caminos, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y como nos ama tanto, hay veces que pedimos cosas que estamos totalmente equivocados y por amor, por su gracia nos dice no, porque nos ama mucho. Hay veces que contesta sí, cuando es su voluntad, entonces el Señor da respuesta sí. Y cuando hay veces, la tercera opción es que hay veces que es en su tiempo, porque Dios tiene un horario para cada cosa. Y todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice la palabra de Dios. Por eso hay veces que Dios puede estar parando un poco la respuesta y cuando es su horario, en ese momento da la respuesta. Pero lo que tenemos seguridad es que al ser hijos de Dios, nuestro Padre siempre nos responde, siempre nos da respuesta. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo que tengan seguridad de la respuesta de la oración. Un siervo de Dios que se llama Jorge Müller, él era una persona de fe que tomó el pacto fuertemente y él oraba constantemente con fe, oraciones conforme al plan y la voluntad de Dios. Él siempre tenía la costumbre de anotar todas esas temas de oración, todas las peticiones que hacía de oración. Él apuntaba cuándo había hecho esas peticiones y siempre apuntaba cuando Dios le daba respuesta. A lo largo de su vida, él pudo anotar más de 30.000 respuestas a la oración. Dios le respondió más de 30.000 veces. Y algunas de esas respuestas a la oración tardaron 30 años en ser respondidas. Pero él tenía fe y tenía seguridad de la respuesta de la oración. Por eso él oraba sin desmayar, esperando el horario de Dios. Y ya le digo, 30 años tardaron algunas de esas oraciones en ser respondidas. Pero Dios siempre nos da respuesta porque somos sus hijos. Es una de las bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Por eso que estén teniendo seguridad de la oración. En este tiempo, que es un tiempo bastante movido, complicado, donde incluso los creyentes podemos tener ansiedad, podemos tener temores, ¿verdad? Pero en Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, no te preocupes, no tengas ansiedad,
No te afanes, sino ora. Eso que te viene como una preocupación, transfórmalo en un tema de oración. Pon esa situación, esa carga en manos del Señor a través de la oración. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. Entonces, al orar, inmediatamente la respuesta que tiene es que va a tener paz, porque el Señor le va a dar paz, porque esa carga se le va a entregar al Señor que tiene todas las respuestas para nosotros. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en este tiempo estén gozando de la oración. En cuanto venga un pensamiento incorrecto, en cuanto venga una carga, algo que nos estresa, que lo entreguemos al Señor. Que estemos confiando en Él, declarando que Jesús es el Cristo consumador de todos los problemas, tomando el pacto de que somos sus hijos, Él está con nosotros, nos guarda, nos protege y nos va a levantar como testigos en medio de toda esta crisis y situación. La cuarta seguridad que tenemos que tener los creyentes es la seguridad del perdón de los pecados. Dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque somos hijos de Dios, tenemos fallos cada día. Hasta que vayamos al cielo no vamos a ser perfectos ninguno. Pero que tenemos que tener seguridad de que si nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios a través del nombre de Jesús el Cristo, Él nos perdona de pecado y nos limpia, dice, de toda maldad. Y de esa manera ya podemos levantarnos, cambiar de dirección y empezar a recibir la palabra para tener fuerza y no volver a caer. Por eso tenemos que tener esa seguridad. Especialmente los jóvenes tienen muchas luchas, ¿verdad? Y Satanás siempre está ahí atacando a los jóvenes porque son tan importantes. Y a veces tienen fallos, caen, y como no tienen mucha seguridad del perdón de los pecados, se sienten mal, ¿no? Porque saben que lo han hecho mal. Ahí viene Satanás, el acusador de los hermanos, y empieza a decirles, bueno, con lo que has hecho, ¿no? Ahora cómo vas a orar. Con lo que has hecho, ¿no? Ahora cómo vas a ir a la iglesia, ¿no? A poner cara de santo. Pero eso es mentira, es la estrategia de Satanás. Si uno ha caído, por eso mismo tiene que estar teniendo seguridad de que si se arrepiente a través de Jesús el Cristo, tenemos perdón de nuestros pecados. Por eso podemos orar pidiéndole perdón al Señor en el nombre de Jesucristo. Y Dios nos perdona, porque Jesucristo es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando Dios Padre nos mira, Él nos ve a través de Cristo, a través de esa obra perfecta, suficiente y completa que Él hizo en la cruz por nosotros. Él nos ve a través de Cristo. Cristo está entre Dios y nosotros, es el mediador. Y Él ve la sangre preciosa que su Hijo derramó por mí, por mis pecados. Y dice, es perdonado. Por eso, Él me perdona no porque sea más bueno, porque sea menos bueno. No, es solo a través de Jesús el Cristo. Entonces yo es verdad, soy imperfecto, pero yo no confío en mí. Es verdad, soy débil, pero yo no confío en mí. Yo confío en Jesús, el Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso, hermanos, muy importante que tengamos esa seguridad que nos está mostrando claramente la palabra de Dios, seguridad del perdón de los pecados. Cuando tengamos un fallo, el Espíritu Santo nos redarguye, que nos arrepintamos delante de Dios y pidamos perdón al Padre a través de la obra perfecta de Jesús el Cristo, teniendo esa seguridad de que Él nos perdona. Y luego que nos levantemos y que estemos aferrándonos todavía más fuerte a la palabra, orando todavía más fuerte para recibir la llenura del Espíritu Santo y poder salir de esos fallos o de esas situaciones que Satanás nos está intentando atrapar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar disfrutando de esa seguridad
del perdón de los pecados. ¿Cuál es la quinta seguridad que nos muestra la palabra de Dios? Es la seguridad de la victoria. Dice en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A través de Jesús el Cristo, tenemos victoria en dificultades, en tribulaciones, en persecuciones. La palabra de Dios nos habla claramente, y como hemos hablado antes, esos remanentes representativos de la Biblia fueron perseguidos, fueron tratados injustamente, fueron insultados, fueron incluso apaleados, apedreados. No sé si nosotros hemos llegado a pasar esas situaciones, pero en todas ellas, no por sus fuerzas humanas, sino apoyándose en Jesús el Cristo, fueron más que vencedores. Porque como dijo Pablo en Filipenses 4:13, en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Por eso, que no seamos engañados. Siempre aferrándonos a la palabra de Dios, que es un pacto que Dios ha dejado para nuestras vidas. A través de Jesús el Cristo, que ha consumado todo para nosotros, tenemos esa salvación preciosa. No solo nuestro pasado fue solucionado, este presente en el que estamos, está todo preparado para nosotros. Dios, al salvarnos, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos ha dado una identidad preciosa, somos hijos de Dios. Tenemos una autoridad tremenda que tenemos que utilizar. Cuando un hijo de Dios ora, Dios da respuesta. Cuando oramos en el nombre de Jesucristo, el mundo espiritual se mueve. En Daniel 10, del 10 al 20, dice que nada más comenzar a orar, Dios enseguida empezó a escuchar a Daniel y le empezó a dar respuesta. En cuanto abrimos nuestra boca a Dios a través de Jesús el Cristo, Él escucha nuestras oraciones porque somos sus hijos, tenemos una identidad preciosa delante de Él. Por eso que estén gozando, sabiendo que tenemos la salvación. Lo único que tenemos que hacer en este tiempo, toda nuestra vida, el tiempo que estemos aquí en esta tierra, es predicar que Jesús es el Cristo. Hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Porque lo mismo que trajimos es lo mismo que nos vamos a llevar. Porque somos peregrinos, pasajeros en este mundo. Dios nos escogió y nos salvó. Ya está todo concluido para nosotros. Y nos deja todavía estar aquí solo por una razón. Para ser testigos, para predicar a tiempo y fuera de tiempo que Jesús es el Cristo. Para traspasar ese pacto a nuestros hijos, a las siguientes generaciones. Por eso que estén muy agradecidos. ¿Por qué? Por la salvación. Por esa salvación tan grande que ya han recibido a través de Jesús el Cristo. Que puedan estar gozando a través de esta palabra y tener seguridad. Esas 5 seguridades en la salvación, en la guía del Espíritu Santo, en la respuesta a la oración, en el perdón de los pecados, que es la victoria. No importa la circunstancia, la situación. Somos hijos de Dios, no podemos fracasar. Porque el Señor nos guarda en su mano. No podemos fracasar. La razón por la que tenemos que estar aquí solo es una: ser testigos, predicar este evangelio hasta lo último de la tierra, traspasar este evangelio a las siguientes generaciones. Si entramos en el pacto, vamos a ver cómo Dios, como dice en Mateo 6:33, nos da todas las otras cosas por añadidura. Porque si estamos haciendo el deseo de Dios, Él se va a encargar de todo lo que haga falta para que podamos cumplir su deseo. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, a través de esta palabra, que puedan dar gracias cada día por esa salvación tan grande, por esa salvación que no puede cambiar, por esa salvación eterna que tenemos a través de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria.
Gracias, Señor, porque éramos débiles, estábamos en oscuridad y nuestro destino era una eternidad del infierno, pero por tu gracia, a través de Jesús el Cristo, nos has salvado, y a través de la salvación solucionaste nuestro pasado. Has preparado y tienes todo preparado en nuestro presente, y también tienes garantizado nuestro futuro, porque esa salvación es perfecta, completa, suficiente. Señor, que podamos estar agradecidos cada día por esta salvación y no seamos engañados. Que podamos entender, Dios, la misión tan importante que nos has dado. Que podamos a través de nuestras oraciones predicar, a través de las oraciones orar para que tu reino se establezca en nuestras familias, en nuestras regiones, a las personas que conocemos. Padre, obra poderosamente para que puedan conocer el Evangelio. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.